¿Quieres aprender a hacer que tus Aeroids revienten y suenen duro? Quédate en este video. También voy a dejar el FLP de este beat para que lo uses si quieres, puedes aprender más. Depende de ti, no lo robes nada más. Bueno, en este video, como ya dije, vamos a aprender a cómo hacer que nuestros Aeroids revienten, se sientan duros y se escuchen en todos los dispositivos. ¿Qué es lo que usualmente nos pasa? Que producimos en los audífonos, se escuchan bien, pero luego los testeamos en el celular, en la laptop y no suena y no se siente ese Aeroid. También es importante que usen audífonos porque vamos a estar trabajando con frecuencias graves y subgraves y el celular y la laptop no tienen respuesta. Así que sigamos. Por cierto, aquí somos pobres, por eso usamos el celular como micrófono. Pero poco a poco iremos creciendo y comprando más cosas. Bueno, como podrán ver, aquí he creado un beat simple. Sí, nada fuera de lo normal. Con esta melodía. Nada fuera de lo normal. Entonces ahora vamos a empezar a poner lo que es el Aeroid. Vamos a usar el mismo que usamos, bueno, el mismo que creamos en el video pasado. Ok, el que hicimos era este. Sí. Ok, ya tenemos el Aeroid cargado y lo que usualmente yo hago es con la misma secuencia del kick, la misma la copio en el Aeroid para que siga el ritmo más que todo. Bueno, a veces la cambio un poquito, pero no mucho en realidad. Por ejemplo, una oración que podemos hacer es que esta última la subimos una octava. Ya, ahora lo que yo también hago es ponerle el ataque en 0, hold al máximo, decay en 0, sustain en 0 y el release sí lo dejo un poquito largo para que tenga esa cola. Hago esto para que no se sobreponga el sonido, por ejemplo de esta parte de acá. Si le dejamos que suene todo, se van a sobreponer y va a sonar totalmente mal, y es algo que no queremos, y menos en frecuencias graves. Bueno, también tenemos que fijarnos en la escala que está la canción. Esta melodía está en Si, por lo tanto tenemos que bajar el Aeroid. Lo bajamos un semitono y ya estaría listo. Mandamos a la mixer. Y aquí nivelamos un poquito los volúmenes nada más. El Aeroid no tiene que ir tan alto porque de lo contrario se puede comer todos los demás instrumentos, ya que solamente son frecuencias graves y al ser muy fuertes usualmente opacan lo demás y es algo que tampoco queremos. Aquí empezaría el procesamiento, que lo primero que hago siempre es la ecualización. Siempre corto abajo de 30 Hz, que es lo que nunca escuchamos. Y también por aquí arriba, que se dan cuenta no aparecen frecuencias, entonces no tiene sentido. Entonces no tiene sentido que estén ahí, pues, porque pueden ser la mezcla larga. Entonces si dan cuenta aquí, la nota principal, la frecuencia principal sería 63 aproximadamente, 62. Entonces lo que hacemos es ir al kick y bajarle esa frecuencia para que no choquen, porque como son bajas no pueden ir dos al mismo tiempo. Entonces será 62 aproximadamente por acá. Ya está. Y por ejemplo aquí el kick, su frecuencia más principal, por decirlo así, sería el 134, serían los 134 Hz. Entonces eso le quitaríamos al Aeroid para que no haya un choque. Entonces ese es el primer paso, ecualizar todo para que no haya choque de frecuencias ni nada de eso, que es lo que usualmente suele ensuciar la mezcla. Ahora lo que hago es aplicar un sidechain. El siguiente video que suba va a ser sobre los tipos de sidechain, o los 3 más conocidos. En esta oportunidad vamos a usar el sidechain por compresión.
que yo siempre lo hago con el Frequency Limiter. Y aquí comenzamos a disminuir el threshold. Ok, yo siento que ya está bien, entonces es suficiente. Tampoco tiene que ser tan exagerado. Entonces, bueno, ahora ya hemos regulado todos los volúmenes. Se escucha bien, pero se escucha bien en los auriculares, no en los celulares ni en las laptops, porque las frecuencias son muy graves. Entonces, aquí lo que hacemos siempre es agregar armónicos, agregar una distorsión. Se puede hacer en un canal aparte, pero también se puede hacer así, no pasa nada. Los presets que yo siempre uso son el Bassmaker y el British Clean, que es un poco más limpio. Pero si se dan cuenta suena ya demasiado, entonces simplemente le bajamos un poco. Y obviamente ecualizamos para eliminar todas esas frecuencias totalmente altas que no queremos, porque en el Hero 8 no se usan. En esta ecualización lo que yo siempre hago es hacerla parecida a la primera, porque en la primera le quitamos aproximadamente por acá, que era lo del kick, pero con la distorsión y la saturación le hemos agregado más armónicos que pueden ensuciar la mezcla otra vez. Entonces le quitamos esa parte, esos hertz otra vez. De todas maneras siento que aún es demasiada la distorsión, entonces simplemente le bajamos, no hay problema. Por ejemplo, ahí me gusta cómo suena. Y estaría, también lo que suelo hacer es comprimir al último. Y recuperamos el volumen con la ganancia. Bueno, y con eso ya está. Solamente que tenemos que ponerlo en mono, porque estas distorsiones pueden crear un poquito de imagen estéreo y es algo que no queremos con el Hero 8. Con las frecuencias graves siempre queremos que estén al centro para que se sientan en realidad. Bueno, eso sería todo en realidad. Se encuentra una simple ecualización, sidechain, distorsión, otra ecualización para limpiar ese sonido y un poquito de compresión. Nada del otro mundo, súper fácil. Y con esto ya hemos logrado que nuestros Hero 8s, nuestro bajo, se puede hacer en realidad con cualquier tipo de bajo. Se sienta en los celulares, en la laptop y en los audífonos, por supuesto que se van a escuchar. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya ayudado. Este es un problema que a mí me solía pasar cuando empecé a producir. Siempre he producido con audífonos, entonces producía, se escuchaba súper bien el bajo de mis audífonos, pero luego los probaba en la laptop, en el celular o en un auto y no sonaban bien porque no tienen esa respuesta a los graves como unos audífonos. Y entonces así, investigando, experimentando, encontré este truco que siento que te puede ayudar a ti y a un amigo. Y nada, ese ha sido el video de hoy. Si te gustó y te ayudó, dale like, comenta cualquier pregunta que tengas, yo lo voy a responder. Aunque en el video pasado nadie comentó, pero no importa. Compártelo con un amigo porque sé que le puede ayudar. Suscríbete para no perderte nada porque voy a seguir subiendo así contenido súper interesante, trucos que te pueden ayudar. Y nada, nos vemos.